Hola chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos al resumen de la clase de los ejercicios de variable de proceso. El día de la clase lo que hicimos fue dar como un breve recuento de lo que era el peso específico. Ese día les dije que el peso específico también se solía llamar peso específico relativo o gravedad específico. Recordamos entonces que el peso específico relativo es la densidad de la sustancia entre la densidad de referencia, que si estamos trabajando con líquidos sería la densidad del agua y si estamos trabajando con gases sería la densidad del aire. Normalmente el peso específico se suele escribir de la siguiente manera: se escribe la densidad de la sustancia indicando la temperatura que está y la densidad de referencia a la temperatura que se toma de referencia. Normalmente el agua se toma como referencia la densidad del agua a 4 grados Celsius. En este caso, cuando se ve una lectura de, por ejemplo, 1,05, 24, significa o ya se debe entender que la densidad de referencia está a 4 centígrados y que la densidad de la sustancia está a 20 grados centígrados. Dijimos también que la densidad de agua a 4 centígrados la íbamos a tomar la densidad de agua líquida y que iba a ser 1 gramo sobre centímetros cúbicos, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos o dependiendo de las unidades en las que se estén trabajando. También les mencioné que para los hidrocarburos se mide unos grados API o una densidad API, que esto indica si el crudo es liviano o es más pesado. Mientras mayor sea el valor de los grados API, quiere decir que es más liviano. Y estos grados API dependen del peso específico relativo del compuesto orgánico, que normalmente se refiere a hidrocarburos, los que se utilizan tipo queroseno, gasolina, los que se utilizan como combustible. Entonces, si ustedes ven por ahí en un enunciado que me hablan de los grados API, es porque te están dando una característica de ese crudo y a partir de los grados API ustedes podrían buscar el peso específico o el peso específico relativo de ese hidrocarburo. Ok, entonces después de eso vamos a ver cómo se hace este ejercicio que está acá, que es muy sencillo. Dice, si el dibromopentano tiene un peso específico de 1,57, ¿cuál es su densidad en gramos sobre centímetros cúbicos, libras sobre pie cúbico y kilogramos sobre metros cúbicos? Sabiendo el peso específico, podemos establecer que la densidad del dibromobutano entre la densidad del agua es 1,57. Por lo tanto, de ahí es que vamos a despejar la densidad del dibromopentano, que lo abreviamos como dBp. Como no me dicen cuál es la temperatura de ninguno de los dos, pues se asume que está a la misma temperatura. Recordamos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, la densidad del bromopentano es el peso específico por la densidad del agua. 1,57 por 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Esto es igual a 1,57 gramos sobre centímetros cúbicos. Y a partir de ahí simplemente hacemos las transformaciones. Partimos de gramos sobre centímetros cúbicos para poder llevar a transformar a las demás unidades. Decimos entonces que hay que hacer un factor de conversión para llevar las unidades de masa y para llevar las unidades de volumen de forma simultánea. No hay que hacer varias transformaciones, sino de una vez ahí. Decimos que una libra equivale a 454 gramos y también podemos llevar centímetros a pie cúbico, así como yo les dije, digo que un pie es igual a 30,48 centímetros y elevo todo al cubo y eso me va a dar lo mismo que si utilizaran la equivalencia directa. A multiplicar todo lo de arriba entre lo de abajo me dio 97,97 libras sobre pie cúbico. Y vamos a hacer lo mismo para las otras unidades que me están pidiendo, que son básicamente kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces llevamos gramos a kilogramos y centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, se coloca abajo los gramos para que se simplifique y 1 metro equivale a 100 centímetros y lo elevamos al cubo. Al simplificar simplemente me va a quedar kilogramos sobre metros cúbicos y vamos a multiplicar todo lo de arriba entre lo de abajo y tenemos que la densidad es 1570 kilogramos sobre metros cúbicos y eso era lo que me estaban pidiendo en ese ejercicio. Muy bien, ahora después de esto sí realizamos un ejercicio que está más relacionado con lo que es los flujos. Dice, en la producción de un medicamento con peso molecular de 192, la corriente de salida fluye a 10,3 litros por minuto.
Me están dando flujo volumétrico. La concentración del medicamento es de 41,2% en agua y el peso específico de la solución 1,025. Calcule la concentración del medicamento en kilogramos sobre litros en la salida y la velocidad del flujo molar en kilogramos mol sobre minutos. Entonces, lo que les dije ese día es que normalmente ya a partir de aquí ustedes pueden representar los procesos a través de esquemas y lo que nosotros llamamos caja negra, que se los había mencionado en la clase anterior donde estaba solamente la teoría de variables de procesos. Aquí no nos están especificando qué ocurre en el proceso ni nada, solo puedo hacer un diagrama en el que se establezca cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Y sin embargo, en este caso lo que nos interesa es el medicamento que está saliendo, ¿sí? Que nos dice que es 10,3 litros sobre minutos. Ese es el flujo volumétrico. Que la masa molecular de ese medicamento es 192, por lo tanto, acuérdense que eso es unidades de masa atómica, pero ustedes lo pueden usar en las unidades que necesiten, gramos sobre mol, kilogramos sobre kilogramo mol, libra sobre libra mol, etcétera. Ajá, entonces me están diciendo que es 41,2% en agua. Ahí se podría interpretar como que ese es el porcentaje de agua, pero luego llegamos a la conclusión de que no es el porcentaje de agua, ese es el porcentaje de medicamento en agua. Quiere decir que eso es 41,2% de medicamento y lo demás es agua. Eso es lo que habíamos dicho y bueno, finalmente sí pudimos sacar bien la relación, porque recuerden que el porcentaje peso es la masa de soluto entre la masa de la solución por 100. Entonces, como ahí me están diciendo que es 41,2% en agua, lo que me están diciendo es que ese medicamento estaba disuelto en agua y lo puedo despejar la masa de soluto en caso de que la necesite tomando una base de 100 o simplemente utilizando el porcentaje y diciendo que del 100% 42 es medicamento y el resto es agua. Entonces, como me dan el peso específico relativo de la solución, yo puedo despejar de ahí la densidad de la solución, porque voy a tomar como referencia la densidad del agua, porque estamos hablando de una solución acuosa y ya me lo están diciendo que es en agua. Entonces la densidad será el peso específico por la densidad del agua. Por lo tanto, la densidad de la solución es 1,025 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces aquí es donde decidimos si vamos a trabajar con el porcentaje. Aquí ya lo corregí en el esquema, 41,2% de medicamento, o tomo una base de 100 gramos para utilizar el porcentaje, o simplemente trabajo con la base que yo quiera, porque entonces digo que 41,2% es medicamento y 58,8% es el porcentaje en masa de agua. Pero entonces puedo tomar una base que a mí me convenga. Vamos a tomar 1 kilogramo porque me lo están pidiendo en kilogramos sobre litros. Entonces vamos a trabajar en este caso con kilogramos, que es lo que más me conviene. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, el porcentaje, acuérdense también que es como una fracción. Si yo lo ubico entre 0 y 1, pues es 0,41 de algo y 0,58 de solvente y así sucesivamente. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Del porcentaje yo puedo decir que por cada kilogramo de solución vamos a tener 0,412 kilogramos de medicamento. Eso es lo que podemos hacer y podemos decir entonces que también correspondientemente tendríamos 0,588 de agua. Entonces vamos a expresarlo en kilogramos para que me queden kilogramos sobre litro. Muy bien, entonces después que tengamos eso en kilogramos, lo que tenemos es que buscar la manera de relacionarlo con el volumen. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con la densidad. Vamos a partir entonces de que por 1 kilogramo de solución hay 0,412 kilogramos de medicamento y necesitamos la densidad, pero la vamos a utilizar en kilogramos metro cúbico. Hacemos la transformación y eso nos va a dar 1025. Ustedes hagan la transformación, yo lo coloqué ahí directo y vamos a relacionar entonces, a transformar, a llevar los kilogramos de solución a volumen, que sería metro cúbico. Con la densidad decimos que un metro cúbico tiene 1025 kilogramos de solución y luego un metro cúbico equivalen a 1000 litros y ya la parte del medicamento no había que transformarlo porque para eso lo utilice directamente en kilogramos. Al multiplicarlo de arriba y dividirlo entre 1000 me da que hay 0,4223 kilogramos sobre litro, que era lo que me estaban pidiendo. Ahora vamos a determinar el flujo molar. Como me están pidiendo el flujo molar, pues hay que llevar entonces el flujo másico, calcular el flujo másico y llevarlo a flujo molar. Pero yo lo hice aquí por unidades de transformación.
Decimos entonces que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Aquí, como estábamos en la clase en vivo, pues yo lo había escrito al revés, pero al final lo corregí. Y por la densidad decimos que un metro cúbico es 1025 kilogramos, tiene 1025 kilogramos de la solución. Y al multiplicar y dividir todo lo de arriba, nos dio que eso era 10,56 kilogramos de solución por minuto. Entonces, después que hicimos eso, transformamos los kilogramos de solución con el peso molecular a mol. Para no hacerlo directamente en el resultado, entonces escribí abajo 10,56 kilogramos de solución por minuto y dije, bueno, que un kilogramo de solución tiene 0,412 kilogramos de medicamento, porque eso fue también lo que establecimos por la concentración. Y decimos entonces que un kilogramo mol de medicamento contiene 192 kilogramos de medicamento. Es decir, utilicé la masa molecular en kilogramos mol. Entonces ahí sí logramos obtener el flujo molar. Cuando hacemos la simplificación de las unidades, tenemos los moles sobre minutos. Entonces, al multiplicar todo de arriba y dividirlo entre lo de abajo, obtuvimos el resultado del flujo molar, que serían 0,0227 kilogramos mol entre minutos. Y eso es lo que me estaban pidiendo. Yo les dejé de tarea, les dije que calcularan el flujo másico a partir de la relación de la densidad por flujo volumétrico, y a partir de ese resultado que esté ahí, pues hacen la transformación para llevarlo a kilogramo mol sobre minutos, a ver si les da igual. Ok, vamos con el otro ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dicen que un limpiador de cañerías de grado industrial contiene 5 kilogramos de agua y 5 kilogramos de hidróxido de sodio. ¿Cuál es la fracción en masa y molar del compuesto? Entonces aquí yo les dije que era más ordenado trabajar con una tablita, porque así puedo ir teniendo todos los datos ahí ordenados. Recordemos que la fracción en moles, la fracción molar sería los moles del componente entre los moles totales. Entonces organizamos nuestra tablita y empezamos a escribir los datos. Me dan la masa de agua, la tenemos en kilogramos, y la masa de hidróxido de sodio. De agua tenemos 5 kilogramos, de hidróxido de sodio tenemos 5 kilogramos. Y recordemos que la fracción en masa también pues se calcula igual. Hay que dividir cada una de las masas entre la masa total y se multiplica por 100. 5 kilogramos, el total es 10 kilogramos. El porcentaje sería dividir 5 entre 10 por 100 para cada uno. O sea que los dos tienen 50% en peso. Y por supuesto el porcentaje tiene que sumar 100%. Calculamos los pesos moleculares de cada sustancia en kilogramos sobre kilogramo mol para que se simplifiquen unidades. Tenemos que la del agua es 18 y la del hidróxido de sodio es 40. Luego, al dividir cada una de las masas entre sus pesos moleculares, vamos a obtener los moles de cada sustancia. Para el agua obtuvimos 0,277 kilogramos mol y para el hidróxido de sodio tenemos 0,125 kilogramos mol. Sumamos todos los moles y tenemos que el total de moles es 0,402. Por lo tanto, podemos calcular la fracción molar dividiendo 0,277, que son los moles de agua, entre los moles totales, y la fracción molar del hidróxido dividiendo 0,125 moles de hidróxido de sodio entre 0,402, que eran los totales, y tenemos que es 0,31. Por supuesto, la fracción molar tiene que sumar 1, y si lo hubiésemos multiplicado por 100, entonces tuviéramos la composición molar en porcentaje. Realmente es muy sencillo. También ustedes pueden partir de una fracción molar y llevarla a fracción en peso, pero eso lo vamos a calcular en un próximo ejercicio. ¿Por qué les recomendé la tabla? Porque bueno, es más organizado y probablemente cuando estén trabajando haciendo balances de materia va a ser mucho más organizado, o utilizar tablas para que tengamos en un solo lugar todos los datos que necesitamos sobre esa corriente. Después de esto realizamos un cálculo de peso molecular promedio. Calcular el peso molecular del aire con fracción molar y con fracción de peso. ¿Por qué utilizamos el aire? Porque es el ejemplo más sencillo de que conocemos su composición. También a este peso se le puede llamar peso pseudomolecular o pseudopeso molecular. El que nosotros siempre utilizamos es partiendo de la fracción molar, que es la sumatoria de la multiplicación de las fracciones molares por el peso molecular de cada componente. Pero también podemos calcularlo a partir de la fracción en peso, que aquí la llamamos W porque viene del inglés weight.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a comprobar que de las dos maneras da el mismo peso molecular para la sustancia. Utilizamos aire. Ustedes tienen que recordar que el aire nosotros asumimos que tiene un 21% molar de oxígeno y un 79% de nitrógeno. En la realidad tiene más componentes, pero bueno, estos son los predominantes y lo vamos a tomar así. Entonces, lo primero que hicimos fue calcular el peso molecular promedio, como siempre lo hacemos, multiplicando cada una de su composición por el peso molecular de cada componente. 0,21 por 32 gramos mol, que es la del oxígeno, más 0,79 por 28 gramos mol, que es el peso molecular del nitrógeno molecular. Esto nos dio 28,82 gramos sobre mol. Ahora vamos a tratar de aplicar la fórmula de porcentaje en peso y de una vez vemos cómo se transforma una composición molar a una composición en peso. En el ejercicio anterior teníamos la composición en peso y luego la llevamos a molar, transformando todo a mole. Aquí es al revés. Tenemos una composición molar y vamos a peso. ¿Qué asumimos? Bueno, que tenemos un mol de la mezcla de gases o de la mezcla de las sustancias. Entonces tenemos un mol. Si tenemos un mol, la misma composición molar son las cantidades de moles. Entonces recordemos que el número de moles es la masa sobre peso molecular y decimos entonces que de esa fórmula la masa es el número de moles por el peso molecular de cada uno. Multiplicamos cada mol por su peso molecular. 0,21 por 32, que es para el oxígeno, tenemos que son 6,72 gramos, y 0,79 por 28 gramos mol nos da que tenemos 22,2 gramos. Al sumar todo eso son 28,84 gramos de aire y podemos calcular la composición en masa dividiendo cada una de las masas entre la masa total, es decir, 6,72 entre 28,84 me da la fracción en peso de oxígeno y 22,2 entre 28,84 nos da la fracción en peso de nitrógeno molecular. Por supuesto sumo y me da 1. Y luego finalmente lo que vamos a hacer es sustituir en la fórmula. Vamos a decir que 1 sobre el peso molecular va a ser la fracción en masa de oxígeno entre su peso molecular más la fracción en masa de nitrógeno entre su peso molecular, y los números que me den los voy a sumar. Cuando sumo 0,00731 más 0,02735, tenemos que eso es 0,0347. Y recuerden que aquí las unidades están dando invertidas. Por lo tanto, cuando voy a calcular el peso molecular, va a ser 1 entre ese número porque estoy despejando. Y obtuvimos 28,82 gramos sobre mol. Comparamos con el que habíamos calculado inicialmente a partir de las fracciones molares y vemos que es exactamente el mismo valor. Entonces ustedes lo que tienen que estar pendiente es qué datos le dan. Si se lo dan en fracción masa, no es necesario hacer toda la transformación que yo hice para llevar a mol, sino tienen que llevar la corriente a mol. Si no es necesario transformar la corriente en mol, porque todas las demás vamos a suponer que están en masa, entonces no la transformen en esta mol, sino que ya saben que pueden calcular el peso molecular promedio con la composición en masa. Ahora sí, igualito, tenían que transformar a moles, pues transforman a moles y después aplican la fórmula. Sea como sea que a ustedes les convenga, con las dos fórmulas les va a funcionar para calcular el peso molecular promedio o pseudo peso molecular de la mezcla de componentes. Finalmente iniciamos con el cálculo de presiones utilizando manómetro de fluido. En este caso comenzamos con un ejemplo muy sencillo en el que me dice que en dos tubos comunicados que contiene mercurio, se agregó una cantidad por una de las bocas a una altura h de agua y otra altura igual a h de aceite. Después por el otro tubo se agregó un líquido también de altura h, de forma que el nivel de mercurio en el segundo tubo quedó a una altura h sobre 20 sobre el nivel de mercurio del primero. Calcula la densidad del líquido añadido en el segundo tubo, sabiendo que la densidad del aceite es 0,91 gramos sobre centímetros cúbicos y la del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces me están dando las alturas de todos los líquidos y según como me están diciendo en el enunciado, pues tengo que reconocer cuáles son los líquidos, la ubicación de los líquidos en el manómetro.
Bueno chicos, entonces lo primero que hicimos fue corregir en el diagrama H20 porque no, yo había colocado que era H medio, pero es H20 porque me lo están especificando. Y para resumir decimos que la densidad del agua es densidad AG, densidad del aceite es de densidad de A, densidad de mercurio es densidad HG y densidad del fluido desconocido pues la llamamos densidad X. Según como nos dicen, están abiertos los tubos, no nos especifican que están cerrados, por lo tanto están abiertos a la presión atmosférica. Y por supuesto se agregó el agua y el aceite, pero por diferencias de densidades el agua va abajo y el aceite va arriba. El mercurio es el fluido verde y de paso que me dan la referencia de la altura del segundo tubo me dicen que es H20 con respecto al nivel de mercurio del primer tubo. Por lo tanto, este que tenemos azul oscuro yo lo llamé que es el fluido X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es una relación para igualar las presiones o los fluidos en el tubo 1 y con respecto al tubo 2. Yo les dije en clase que eso solo se podía hacer cuando teníamos en los dos tubos el mismo fluido. Por lo tanto, aquí no los permite es el mercurio. Y vamos a hacer una línea horizontal acá en el punto 3 donde inicia el mercurio en el tubo inicial, en el tubo 1, y llamamos al punto en el tubo 2, lo llamamos punto 4. Lo ideal es separar por puntos. Yo llamé al punto 1 el primer tubo, el extremo abierto, luego el punto 2 la frontera entre el aceite y el agua, el punto 3 el agua con el mercurio, el punto 4 de la intersección de la línea horizontal, el punto 5 donde termina la frontera del fluido de mercurio y el punto 6 el extremo abierto del líquido desconocido. Vamos a utilizar por supuesto la presión, la fórmula de presión hidrostática en el cual es la densidad por gravedad por H. Acuérdense que estoy utilizando para denotar la densidad la letra ρ, pero también se puede hacer con densidad, con la letra D. Normalmente utilizamos ρ. Entonces vamos a calcular la presión ejercida por cada columna de líquido. Por supuesto, pues para eso es que me tenían que dar las alturas, porque si no, pues no puedo hacer el cálculo. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la presión, vamos a establecer cuál es la presión en cada uno de los puntos que yo les señalé en el cual yo puedo calcular. ¿Cómo saben en dónde voy a colocar esos puntos? Bueno, primero que nada tienen que ver cuáles son las alturas que me están dando para aprovechar ese dato como tal. Acá no nos están dando un valor de altura, pero nos están diciendo desde dónde hasta dónde es la altura de cada uno de los líquidos. Por lo tanto, ese es el tramo que hay que considerar. Entonces, bueno, vamos a plantear para cada punto la expresión y al final vamos a acomodar las ecuaciones para que se me simplifique y me aparezca la variable que yo quiero despejar. Entonces la presión en el punto 1 es la presión atmosférica porque está abierta. Ahora vamos a ver la presión 2 es la de la columna de aceite. Quiere decir entonces que va a ser la densidad del aceite por la gravedad por la altura más la presión 1 en el punto 1 que es la presión atmosférica. ¿Ve? Porque la altura aquí es H. Vamos a hacer lo mismo para el punto 3. La presión 3 va a ser que la presión que ya estaba ejercida por la columna 2, o sea, presión 2, más la densidad del agua por la gravedad del sistema por la altura. Y como trazamos en este punto la horizontal, vamos a decir que la presión en el punto 3 es igual a la presión en el punto 4. Pero también podemos establecer una ecuación para la presión en el punto 4, diciendo que va a ser el tramo ese de columna, ese pedazo H20 que tiene altura H20 de la columna de mercurio, sería la presión en el punto 5 más todo el tramo ese de H20 de la columna de mercurio. Y así sucesivamente vamos haciendo para todos los puntos. Para la presión 5 vamos a decir que es la presión 6 en el punto 6 más el tramo de líquido de la columna de líquido que no sabemos su densidad. Por lo tanto, la presión 5 es igual a la presión en el punto 6 más la densidad del fluido desconocido por la gravedad por la altura de ese tramo que es H, y ya tendríamos una ecuación para ese tramo. Pero también podemos decir que la presión 6 es igual a la presión atmosférica.
Como ya tenemos todas las ecuaciones planteadas, lo que tenemos es que organizarlas para que se me simplifiquen. Es decir, de un lado vamos a dejar P1, P2, P3, P4, P5, P6 y del otro lado vamos a acomodarlas para que se vayan a simplificar. Entonces podemos decir que P1 va a quedar igual, P1 igual a P atmosférica. Las tres primeras quedan igual, porque si yo veo la secuencia digo que P1 es igual a presión atmosférica, P2 es igual a P1 más la densidad por la gravedad, P3 es igual a P2 más la densidad del agua por la gravedad por altura, pero tengo dos ecuaciones para P3, P3 es igual a P4. Entonces, ¿qué hice? La volteé, la invertí de tal manera que no se me repita P3 dentro del mismo lado, por lo tanto P4, la coloco en función de P4, P4 igual a P3. Y la ecuación que ya tenía para P4, entonces también la invertí para que me queden, no me queden dos P4, sino ahora me aparezca P5, o sea, consecutivamente P1, P2, P3, P4. P5 es el despeje de la ecuación que había planteado para P4. Por eso me queda P4 menos la densidad del mercurio por la gravedad por H20. Hago lo mismo para la ecuación de P5, despejo ahora P6 y me queda P6 igual a P5 menos la densidad de X por la gravedad por la altura. Y finalmente invierto volteo la intercambio, mejor dicho, la de la presión 6 para que no me aparezcan dos P6. Digo que la presión atmosférica igual a P6. ¿Para qué hago esto, chicos? Para que cuando yo sume todas esas ecuaciones en las igualdades se me simplifiquen las presiones y los datos que sean comunes y así hacer más ligera la ecuación final, el de la que voy a despejar la variable que no conozco. Bueno, entonces suman los dos lados de la igualdad, P1 más P2 más P3 más P4 más P5 más P6 más P atmosférico va a ser igual a P atmosférico más P1 por la densidad del aceite por la gravedad por la altura, va a ser más P2 más la densidad del agua por la gravedad por altura, va a ser P3 más P4, o sea, voy a sumar todo lo que está a la derecha de las igualdades. Entonces vamos a copiarlo aquí rápidamente y al final vamos a ver cuáles unidades se van a simplificar de la igualdad. Lo que hice fue sumar de lado y lado. Vamos a terminar de copiar esto acá y la última es P6 más P6. Lo que estoy es sumando. ¿Qué hago ahora? Simplificar de los que están en los lados opuestos de la igualdad, pues de cada lado. Porque cuando yo los voy a restar, pues entonces eso se desaparece. P1 menos P1, P2 menos P2. Eso es lo que estoy haciendo, simplificando, matemática. P2 con P2, P3 con P3, P4 con P4 y P5 con P5. Por eso fue que las acomodé. Porque si me quedaban dos variables del mismo lado, no se iban a restar, sino se iban a sumar. Y yo quiero que se me simplifique lo más posible. Entonces, el lado izquierdo de la igualdad me queda 0. Y de la derecha simplemente me quedo la densidad del aceite por la gravedad por la altura, la densidad del agua por la gravedad por altura, menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura y la densidad del fluido que no conozco por la gravedad por la altura. ¿Qué hicimos después? Bueno, sacamos factor común G por H y eso me va a multiplicar a la densidad del aceite más la densidad del agua menos la densidad del mercurio sobre 20 queda ahí. Lo que pasa es que en ese momento no nos dimos cuenta y bueno, yo lo dejé así, pero al final lo acomodé. Menos la densidad del fluido desconocido. Entonces puedo ya ahí simplificar el factor G por H y simplemente me queda todo en función de las densidades, que son los únicos datos que me dan, porque si no, no hubiese podido calcular nada, porque H no me dan un valor como tal, me dan son las relaciones. Entonces despejo la densidad del fluido desconocido que me queda, que es la densidad del aceite más la densidad del agua menos la densidad del mercurio sobre 20. Cuando sustituí los valores y iba a hacer el cálculo, ahí fue cuando me di cuenta que me faltaba dividir la densidad del mercurio entre 20 porque me estaba dando un valor de la densidad negativa. Y obviamente no me puede dar la densidad negativa. Entonces, bueno, ve, cuando yo sustituyo aquí 0,91 más 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es la del agua, menos 13, que es la del mercurio, cuando hacemos esa recta así tal cual, pues da negativo. Entonces ahí me di cuenta y los muchachos también me indicaron que faltaba dividir la altura sobre 20, que es la que está aquí, la del mercurio. Cuando saqué factor común, ese 20 quedaba ahí dividiendo la densidad del mercurio. Entonces eso fue lo que hice. Corregí ese error.
Entonces coloco la densidad del mercurio sobre 20 en todas las ecuaciones, la densidad de mercurio sobre 20 acá también, y por supuesto divido 13 sobre 20. Cuando hacemos la división, entonces ahora sí me da un valor más lógico, me da un valor positivo. Y entonces esa sería la densidad del fluido que estamos buscando. Estos ejercicios casi siempre son así. Entonces tengo que ver cómo voy a hacer para igualar, o en qué punto puedo igualar la presión del tubo 1 con el tubo 2 o la presión del tubo 2 con el tubo 3 para poder hacer estas igualdades. Que les dije yo que eso lo van a poder hacer siempre y cuando se trate del mismo fluido manométrico. Cuando tengo diferentes fluidos manométricos no puedo trazar la horizontal que tracé ahí en el caso del tubo de mercurio para establecer que la presión en el punto 3 del tubo 1 es igual a la presión en el tubo 4 del punto 2. Esa fue la igualdad que me permitió a mí hacer, vamos a decir, el sistema de ecuaciones y poder despejar lo que yo necesitaba. Entonces en la clase presencial pues les terminaré haciendo los ejercicios que no me dio tiempo ese día en la clase virtual, y cualquier duda pues me la consultan el día de la clase en la universidad. Espero que me hayan entendido y con esto ya pueden comenzar a estudiar para la evaluación.